Aquella noche, el destino decidió jugar una de esas bromas extrañas que uno recuerda durante años. La vieja carretera entre el pueblo y la ciudad estaba casi vacía. El viento golpeaba los árboles secos y hacía silbar los postes eléctricos como si guardaran secretos de otros viajeros. La lluvia comenzaba a caer cuando nuestro viejo automóvil finalmente se rindió. El motor tosió 2 veces y murió. Perfecto, justo lo que faltaba, murmuró Oleg mientras golpeaba suavemente el volante. Yo suspiré y miré por la ventana. A mis 56 años había aprendido algo importante. Cuando la vida quiere detenerte, es inútil pelear con ella. Me llamo Tamara Grigorievna. No soy una mujer de novelas románticas, pero tampoco me considero vieja. Todavía sé reír, bailar y disfrutar de una buena conversación. La vida me había dado alegrías, pérdidas y suficientes historias como para llenar varios libros. Aquella tarde regresábamos de visitar a mi hermana Nina en el pueblo. Nina seguía siendo la misma de siempre, horneando pasteles enormes y contando historias que crecían un poco más cada año. Mi hija Lena no había podido acompañarnos. El trabajo, según ella, era urgente. Así que el viaje terminó siendo solo entre mí y mi yerno, Oleg. Oleg tenía 32 años. Era un hombre trabajador, serio y algo cansado de la vida. Sus ojos siempre parecían cargar preocupaciones que rara vez compartía con los demás. Cuando llamamos a la grúa, la respuesta no fue alentadora. Llegaremos por la mañana. Por la mañana. Esas palabras nos dejaron sin otra opción que buscar refugio en un pequeño motel al borde de la carretera. El lugar parecía detenido en el tiempo. Las paredes tenían manchas de humedad, la lámpara del techo parpadeaba y las camas crujían con cada movimiento. Bueno, dije dejando mi bolso sobre una silla. Al menos tenemos techo. Oleg sonrió cansadamente. Supongo que podría ser peor. Y tenía razón. Podría estar nevando. Podríamos estar atrapados en medio del bosque. O, peor aún, podríamos estar sin café. Reímos. A veces las personas sobreviven a las dificultades gracias a cosas pequeñas, una broma, una taza caliente o simplemente la compañía adecuada. Saqué una botella que había guardado para ocasiones especiales. ¿Un poco para combatir el frío? Oleg levantó las cejas. ¿La señora Tamara siempre está preparada? La experiencia enseña muchas cosas, joven. Nos sentamos cerca de la ventana mientras la lluvia golpeaba el cristal. Las conversaciones empezaron con recuerdos sencillos. Hablamos de mi hermana Nina. De sus pasteles. De las fiestas del pueblo. De cómo antes la gente se reunía más y miraba menos las pantallas. Poco a poco la conversación se volvió más personal. Era extraño. A veces hacen falta años para conocer a alguien. Otras veces basta una noche inesperada. Usted siempre tiene energía, dijo Oleg. ¿Cuál es su secreto? Sonreí. No dejar que el corazón envejezca antes que el cuerpo. Se quedó pensativo. Ojalá fuera tan fácil. Había algo en su voz. Algo cansado. Como si llevara demasiado tiempo guardando silencios. Lo observé con atención. No era difícil notar que estaba agotado. El trabajo. Las responsabilidades. La rutina. La vida moderna convierte a muchos hombres y mujeres en pasajeros de un tren que nunca se detiene. ¿Te ves cansado, Oleg? Él bajó la mirada. Supongo que sí. Guardó silencio unos segundos. A veces siento que todo es trabajo, obligaciones y problemas. Asentí lentamente. Había escuchado esas palabras antes. Muchísimas veces. La vida adulta tiene una forma extraña de apagar el brillo de las personas. Todos pasamos por eso, respondí. Pero no puedes olvidar vivir mientras intentas sobrevivir. La lluvia seguía cayendo. La habitación parecía más cálida. Más tranquila. Como si el tiempo se hubiera detenido fuera del motel. Oleg sonrió por primera vez con sinceridad. Tiene razón. Por supuesto que la tengo. A mi edad ya he cometido suficientes errores para dar consejos. Él soltó una carcajada. Y aquella risa sincera hizo que el ambiente se volviera ligero. Hablamos durante horas. De sueños olvidados. De viajes que nunca hicimos. De personas que ya no estaban.
Le conté historias de mi juventud. De bailes en el club del pueblo. De amigos que tomaron caminos distintos. De cómo el tiempo pasa sin pedir permiso. Oleg escuchaba con atención. A veces reía. A veces simplemente observaba la lluvia. La noche avanzaba lentamente. Y, por un momento, dejamos de ser suegra y yerno. No en el sentido de olvidar quiénes éramos, sino en algo más sencillo. Nos convertimos en dos personas cansadas compartiendo historias mientras esperaban que llegara la mañana. Hay noches así. No cambian el mundo. Pero cambian algo dentro de nosotros. Cerca de la medianoche el cansancio comenzó a vencer. Apagué la lámpara. La habitación quedó sumergida en una penumbra suave. Buenas noches, Oleg. Buenas noches, Tamara Grigorievna. La lluvia seguía golpeando el techo. Y mientras cerraba los ojos pensé algo que jamás había considerado antes. La vida nunca deja de sorprendernos. Ni a los 20. Ni a los 50. Ni siquiera cuando creemos haberlo visto todo. A veces el destino se esconde en una carretera vacía, un coche averiado y una noche cualquiera en un viejo motel. La mañana aún estaba lejos. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo del motel con una paciencia infinita. El viento silbaba entre los árboles y la vieja carretera permanecía vacía, como si el mundo entero hubiera decidido dormir. Pero dentro de aquella pequeña habitación nadie dormía realmente. Yo estaba acostada mirando el techo manchado por la humedad. Del otro lado, Oleg daba vueltas en su cama. Era curioso cómo el silencio puede decir más que las palabras. Después de varios minutos escuché su voz en la oscuridad. ¿Está despierta? Sonreí levemente. A mi edad uno duerme menos y piensa más. Escuché una pequeña risa. Entonces supongo que todavía me falta mucho para llegar a eso. No estés tan seguro, respondí. La vida corre más rápido de lo que imaginas. Hubo otro silencio. De esos silencios cómodos que no incomodan. Los que aparecen cuando dos personas dejan de fingir. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo finalmente. Depende de la pregunta. ¿Alguna vez tuvo miedo de hacerse mayor? La pregunta me sorprendió. No porque fuera difícil, sino porque era honesta. Muy honesta. Me acomodé mejor sobre la almohada. Claro que sí. ¿De verdad? Todos tenemos miedo del tiempo, Oleg. Pero un día descubres algo importante. ¿Qué cosa? Respiré lentamente. Que envejecer no es perder la juventud. Es aprender a vivir con lo que el tiempo te deja. La habitación quedó en silencio otra vez. La lluvia seguía cayendo. Como si quisiera escuchar nuestra conversación. Creo que yo ya me siento viejo, confesó él. Aquellas palabras me hicieron fruncir el ceño. 32 años. Demasiado joven para sentirse viejo. Demasiado joven para hablar como alguien derrotado. No digas tonterías. Él soltó una pequeña risa. Lo digo en serio. Su voz se volvió más baja. Más cansada. A veces siento que todos esperan algo de mí. El trabajo espera. La familia espera. La vida espera. Y yo solo sigo adelante. Entendí perfectamente lo que quería decir. Muchos hombres cargan responsabilidades en silencio. Y muchas mujeres también. Cada uno pelea sus propias batallas. Escúchame bien, Oleg. Guardó silencio. La vida no es una carrera. Si corres demasiado rápido, un día despiertas y descubres que olvidaste disfrutar el camino. No respondió de inmediato. Tal vez estaba pensando. Tal vez simplemente necesitaba escuchar esas palabras. Finalmente dijo. Lena trabaja mucho. Su nombre cambió el ambiente. Era natural. Ella era mi hija. Y también su esposa. Lo sé, respondí. A veces siento que vivimos juntos, pero hablamos poco. Aquello me dolió. No como madre. Sino como mujer. Porque conocía demasiado bien el peso de la rutina. El matrimonio no suele romperse por grandes tragedias. A veces se desgasta en pequeños silencios. En conversaciones que nunca ocurren. En abrazos que se posponen para mañana.
Y el mañana llega demasiado tarde. ¿La amas? Pregunté con calma. Escuché su respiración detenerse por un instante. Sí. La respuesta llegó sin dudar. Y eso me tranquilizó. Porque el amor verdadero rara vez desaparece de golpe. A veces simplemente se esconde detrás del cansancio. Entonces todavía hay esperanza. ¿Y si no es suficiente? Sonreí en la oscuridad. El amor siempre necesita trabajo. Las películas nos mintieron. Nadie vive feliz sin esfuerzo. Oleg soltó una carcajada. Eso debería estar escrito en un libro. Debería estar escrito en todas las paredes del mundo. Reímos. Y por un momento la noche volvió a sentirse ligera. Le conté historias de mi juventud. De los bailes del pueblo. De las fiestas de verano. De cómo antes la gente hablaba más y se preocupaba menos por aparentar. Él escuchaba con atención. Como un alumno escuchando a una vieja profesora de la vida. Usted siempre parece fuerte, dijo. Aquellas palabras me hicieron sonreír. La gente suele confundir fortaleza con ausencia de dolor. Pero no son lo mismo. Nadie es fuerte todo el tiempo, Oleg. Mi voz se volvió más suave. Yo también he tenido miedo. También he llorado. También me he sentido sola. El silencio regresó. Pero ya no era incómodo. Era humano. Profundamente humano. Afuera, el viento comenzaba a disminuir. La tormenta estaba pasando. Y quizá, de alguna manera extraña, algo dentro de nosotros también comenzaba a calmarse. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer. El día siguiente traería carreteras, reparaciones y responsabilidades. La vida seguiría avanzando. Como siempre. Pero aquella noche quedaría grabada en mi memoria. No por algo extraordinario. Sino por algo más raro. La sinceridad. Porque hay conversaciones que duran minutos y se olvidan. Y hay otras que permanecen para siempre. Antes de dormir escuché nuevamente su voz. Y gracias. ¿Por qué? Por escuchar. Sonreí en la oscuridad. A veces las personas no necesitan soluciones. Solo necesitan ser escuchadas. Cerré los ojos. La lluvia finalmente comenzó a detenerse. Y mientras el sueño llegaba lentamente pensé en algo que la vida me había enseñado hace muchos años. Las tormentas siempre terminan. Pero algunas noches dejan huellas que permanecen mucho después de que sale el sol. Y aquella noche en el viejo motel sería una de ellas. El amanecer llegó envuelto en un cielo gris. La lluvia había cesado durante la madrugada y solo quedaban pequeñas gotas deslizándose por el cristal de la ventana del motel. El aire olía a tierra mojada y a carreteras vacías. Me desperté antes que Oleg. Siempre había sido así. Con los años, uno aprende a despertarse antes que el mundo. Me senté lentamente en la cama y estiré la espalda. Los años pasan para todos, pensé. Pero mientras el corazón siga encontrando motivos para sonreír, la vida continúa teniendo sabor. Miré alrededor. La habitación seguía siendo igual de modesta, las paredes desgastadas, la lámpara antigua y aquel viejo reloj que parecía avanzar más despacio que el tiempo real. Oleg seguía dormido. Parecía más tranquilo que la noche anterior. Como si hubiera dejado parte de sus preocupaciones entre aquellas paredes. Sonreí levemente. A veces una conversación sincera puede aliviar más que 100 consejos. Poco después sonó mi teléfono. Era la grúa. Llegaremos en 30 minutos. El viaje continuaría. La vida también. Me levanté y abrí un poco la cortina. La carretera brillaba bajo la luz de la mañana. Todo parecía diferente después de la tormenta. Y quizá eso era cierto no solo para la carretera. También para las personas. Oleg, llamé suavemente. Hora de despertar. Él abrió los ojos lentamente. Por un instante pareció confundido, como si intentara recordar dónde estaba. Luego sonrió. Buenos días. La grúa viene en camino. Se sentó en la cama y pasó la mano por el rostro. Parece que sobrevivimos a nuestra aventura. Solté una pequeña risa. He sobrevivido a cosas peores. Ambos sonreímos.
Ya no había incomodidad. Solo una tranquilidad extraña. La tranquilidad que aparece después de una noche larga y sincera. Nos preparamos para salir. Cada uno guardó sus cosas en silencio. Sin prisas. Sin preguntas innecesarias. Algunas experiencias no necesitan ser explicadas. Solo comprendidas. Minutos después escuchamos el motor del vehículo de asistencia. El conductor era un hombre mayor, con manos fuertes y rostro curtido por los años. Observó nuestro viejo automóvil y negó con la cabeza. Estos coches antiguos tienen carácter, dijo. Igual que las personas. Aquella frase me hizo sonreír. Porque tenía razón. Con los años uno acumula golpes, cicatrices y reparaciones. Pero sigue avanzando. Como aquel automóvil. Subimos al vehículo y retomamos el camino hacia la ciudad. La carretera parecía distinta bajo la luz del día. Quizá porque la noche anterior nos había recordado algo importante. La vida puede cambiar en un instante. Durante el trayecto hablamos poco. No porque faltaran palabras, sino porque algunas conversaciones importantes ya habían ocurrido. Cada uno iba perdido en sus propios pensamientos. Yo observaba los campos pasar detrás de la ventana. Y pensaba en el tiempo. En la juventud. En los sueños. En todas las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás mientras crecemos. A veces creemos que la vida termina cuando envejecemos. Pero no es cierto. La vida cambia de forma. Eso es todo. Seguimos sintiendo. Seguimos recordando. Seguimos aprendiendo. Incluso a los 50. Incluso a los 60. Incluso cuando creemos que ya no quedan sorpresas. Llegamos finalmente al taller mecánico. Nuestro viejo automóvil necesitaría algunas reparaciones. Nada grave. Como ocurre con muchas cosas en la vida. Antes de despedirnos, Oleg me miró con una expresión tranquila. Ya no parecía tan cansado como el día anterior. Gracias por la conversación. Asentí. ¿Recuerda algo, Oleg? Él me observó en silencio. Nunca permitas que la rutina te robe la alegría. Guardó aquellas palabras como quien guarda una herramienta valiosa. Te lo intentaré. Nos despedimos. Él regresó a casa con Lena. Yo volví a la mía. Y la vida siguió su curso. Los días pasaron. Las semanas también. Las reuniones familiares continuaron como siempre. Las cenas. Los cumpleaños. Las visitas de fin de semana. Todo parecía igual. Y, sin embargo, algo había cambiado. No entre nosotros. Sino dentro de nosotros. Porque algunas experiencias no transforman las relaciones. Transforman la forma en que miramos la vida. Vi a Oleg en muchas ocasiones después de aquello. Seguía trabajando. Seguía intentando construir su vida junto a mi hija. Y yo seguía preparando mis pasteles y tomando té con las vecinas. La rutina regresó. Pero ya no se sentía exactamente igual. A veces lo sorprendía sonriendo más. Otras veces parecía más paciente. Y yo también había cambiado un poco. Comprendí que nunca es tarde para redescubrir partes olvidadas de uno mismo. No importa la edad. No importa el pasado. Mientras haya un nuevo amanecer, siempre existe la posibilidad de empezar otra vez. Una tarde, durante una comida familiar, Lena hablaba sobre el trabajo mientras servía té. Oleg levantó la vista y sonrió. Una sonrisa sencilla. Tranquila. Como quien recuerda una carretera lejana y una noche de lluvia. Yo devolví la sonrisa. Nada más. No hacía falta decir nada. Algunas historias pertenecen al silencio. Y algunas lecciones llegan cuando menos las esperamos. Aquella noche en el viejo motel quedó atrás. Como quedan atrás las tormentas. Pero dejó algo valioso. El recuerdo de que la vida sigue sorprendiendo incluso cuando creemos haberlo vivido todo. Porque el tiempo avanza. Los caminos cambian. Los coches envejecen. Las personas también. Pero mientras el corazón siga abierto a la vida, siempre habrá nuevas historias esperando en el próximo cruce del camino. Y quizás ese sea el verdadero secreto de vivir. Seguir adelante. Con errores.
Con recuerdos. Con cicatrices. Pero seguir adelante. Siempre adelante.